Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Proceder ahora a desarrollar Buenas noches, licenciado. el número 3 del programa. Nos quedamos en la última clase pues viendo los sistemas notariales. Solo hay que reafirmar ahí pues que de alguna manera, ¿verdad? La modalidad de notariado que seguimos en Guatemala es el sistema latino, ¿verdad? Y esto nos sirve como elemento de unión para el tema número 3 del programa, donde vamos a estudiar el tema específico del notario. Y lo primero es tener una definición de notario, ¿verdad? Entonces, pues hay tantas definiciones, y eso lo he dicho ya reiteradas veces, de muchos conceptos hay tantas definiciones como autores las elaboran, ¿verdad? Ahora nosotros aquí nos vamos a valer de una definición que ya tiene muchos años, pero que es la que recoge de mejor manera esa noción del notario en el contexto del notariado latino. Ahí vamos a aprovechar parte de lo que tiene una definición que se elaboró, que se desarrolló en el primer Congreso Internacional del Notariado Latino, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1948. Ese año fue en el que esta definición pues se elaboró en ese primer Congreso Internacional de Notariado Latino. De acuerdo a esta definición, bueno, yo le he agregado aquí elementos, está modificada, ¿verdad? Pero de acuerdo a esta definición, el notario es un profesional del derecho. Pero ya sabemos que en Guatemala, como en otros países, si bien es cierto, la función notarial se tiene como una función pública, los notarios la ejercemos liberalmente, porque no somos ni empleados ni funcionarios del Estado, y lo que recibimos como remuneración de nuestro trabajo son honorarios, no es salario, ¿verdad? Bueno, entonces, el notario es profesional liberal del derecho, encargado de una función pública, que es la función notarial. Esa función pública consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Eso es por un lado, ¿verdad? También los notarios autenticamos hechos que presenciamos y circunstancias que nos constan, ¿verdad? Entonces el notario, para efectos de cumplir con su función, redacta los instrumentos adecuados. Y esos instrumentos, el notario, investido de la fe pública de la que goza, les confiere autenticidad. Pero sucede que hay instrumentos y hay documentos que se desarrollan en el protocolo. Eso implica que se redactan en un papel sellado especial para protocolo. Cada folio, cada hoja vale 10 quetzales. Cuando miremos el tema lo vamos a desarrollar totalmente, ¿verdad? En ese caso, pues la tarea del notario es conservar los originales. Bajo su responsabilidad queda el depósito, guarda y custodia de los documentos que van en el protocolo. Y a los interesados, pues se les entregan copias de esos documentos, que en el Código Notariado están regulados como testimonios o copias legalizadas, en los que se da fe de su contenido a los interesados.
Y hay casos, cuando la ley lo permite, en los que los originales se entregan a los interesados, ¿verdad? Eso en general ocurre con la mayoría, fíjense que no estoy diciendo todas, pero con la mayoría de actas notariales, ¿verdad? Excepto actas notariales que la propia ley dice que se deben protocolizar. Eso pues es un tema que se estudia en Notariado 2, pero brevemente pues les explico que la protocolización consiste en un procedimiento mediante el cual se incorpora al protocolo un documento, por ejemplo, el acta de matrimonio, el acta de protesto de un cheque, el acta de protesto de una letra de cambio, ¿verdad? Se incorporan, se ponen dentro del protocolo y se redacta un instrumento público que se llama acta de protocolación, en la cual se describe la situación de que se está incorporando un documento que consta de tantas hojas y que contiene tal cuestión, ¿verdad? Y que va a quedar formando los folios tales y tales entre tales hojas del papel de protocolo, ¿verdad? Repito, ese es un tema de Notariado 2 que solo explico para efecto de que entendamos que ese es el procedimiento, ¿verdad? Y en ese caso, pues también es importante saber que lo que concierne al protocolo lo regula, bueno, una partecita, ¿verdad? La definición de protocolo la desarrolla el artículo 8 del Código de Notariado, que dice que el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, de las razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, ¿verdad? Todo eso va en el protocolo. Y eso puede ser materia de esos originales que el notario tiene que conservar y de los cuales, como dije, tenemos que darle a las personas una copia, pero que técnicamente el código lo regula como los testimonios, ¿verdad? Y dice el artículo 66, solo a ese me voy a referir porque el tema de los testimonios también es materia de Derecho Notarial 2. Entonces dice el artículo 66 del Código Notariado: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón o auténtica, ¿verdad? O legalización. Esto es cuando se autoriza una auténtica de firmas o una legalización de firmas, hay que tomar razón en el protocolo, a eso se refiere. También forma parte del protocolo las actas de protocolación y todo se extiende en el papel sellado correspondiente, que es el papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Todos van sellados y firmados por el notario, ¿verdad? Autorizante, esos testimonios, ¿verdad? O por el notario que pueda sustituirlo conforme a la ley. Bueno, esto es porque, como les digo, en esos casos tenemos que conservar los originales, ¿verdad? Y los testimonios, pues, dan fe de su contenido. Eso se les puede entregar a los interesados. Y la otra situación es cuando la ley permite, ¿verdad? Cuando la ley permite que los originales se le den a los interesados, porque el notario no tiene obligación de conservarlos y al contrario, los interesados los utilizan para realizar distintos trámites. Eso ya se irá viendo paulatinamente cuando estudiemos los tipos de documentos. Así pues, esa es la definición de notario, ¿verdad? Y pues recoge las características, las funciones, los elementos conceptuales que más o menos con alguna u otra variante en general aplica prácticamente para todos los países en que se sigue el modelo de notariado latino, esta definición de notario. Ahora bien, para alcanzar esa condición de notario, pues se requiere de una formación, ¿verdad? Es preciso que el notario tenga una formación jurídica completa, integral.
que conozca el derecho vigente nacional y el de otros países, por lo cual se tienen que hacer estudios de derecho comparado, ¿verdad? Pero aparte de lo teórico y doctrinario y lo normativo, también importa que el notario tenga una formación social y humanística. Por eso nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Llevamos, aunque se redujeron en el pensum vigente, que ya tiene bastantes años, pero se redujeron algunos cursos humanísticos y algunos cursos de carácter social, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se llevan cursos de sociología jurídica, ¿verdad? Hay cursos de historia, hay cursos que tienen que ver con el lenguaje, ¿verdad? Lo que no hay es un curso específico de ética profesional. Y eso, pues, obliga a mencionar reiteradamente en todas las materias, en todos los cursos del pensum, algo de la ética profesional. Es decir, el notario, ¿de qué serviría que tenga una vasta y sólida formación jurídica? ¿De qué serviría si todo eso se ve afectado por actuaciones contra la ética, por actuaciones que de alguna manera no están en sintonía y en congruencia con principios, con valores, ¿verdad? Entonces hay que también fortalecer el aspecto ético del notario. Dependiendo de cada país, pues también así son los modelos de esa formación del notario, ¿verdad? En Guatemala, pues tenemos la circunstancia de que la parte académica la desarrollamos simultáneamente con la carrera de abogacía, ¿verdad? Ya ustedes saben, pues, que cuando egresen de la facultad van a obtener los títulos profesionales de abogado y notario, ¿verdad? Más el grado académico de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Ese es el modelo en Guatemala. Hay ya muchos países, bueno, y muchos de esos países desde hace muchísimos años que tienen totalmente separada la carrera de abogacía de la carrera del notariado, académica y profesionalmente. Están separadas, ¿verdad? Guatemala no. Hay países, por ejemplo Honduras, donde antes de poder ejercer el notariado, ya estando graduados, ¿verdad? Los aspirantes a ejercer notariado tienen que ejercer un tiempo la abogacía. Creo que en Honduras son 5 años, ¿verdad? Ejercen en un bufete de abogados litigantes de prestigio, con mucha experiencia. Es una especie de pasantía, ya siendo profesionales graduados. La idea que explica esta situación es que se piensa que el notario tiene que tener también la noción, tiene que tener la idea de litigio, particularmente de las situaciones que se pueden presentar en relación con la actuación notarial, en relación con los instrumentos que autoriza, ¿verdad? Todo el bagaje que puede obtener como abogado le va a dar al futuro notario una visión de que los instrumentos públicos que desarrolle, que trabaje, deben ser lo más humanamente perfectos que se pueda. Estar conforme a la ley, ¿verdad? Porque de lo contrario, la misma actuación notarial puede caer en la comisión de ilícitos, ¿verdad? El mismo instrumento público que adolezca de vicios, de falsedad, nulidad, pues puede ser materia de un proceso. Y todo eso se aprende solo litigando, solo funcionando como abogado.
Al cumplirse los años que se requieren en Honduras, pues eran 5 hasta hace poco, ¿verdad? Sí, eso siguen siendo seguramente. Entonces ya tienen que sustentar una especie de evaluación para ejercer el notariado. Es una evaluación que les realiza la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y si es satisfactoria la evaluación, pues ya se autoriza a ejercer la función notarial, ¿verdad? Con afán de que haya una formación más sólida del notariado, también se han creado los posgrados en notariado. Hay maestría en derecho notarial. El país que primero estableció, y ahí sí, es una exigencia. Después de graduarse de notario, en Costa Rica, quienes quieran ejercer el notariado tienen que cursar obligatoriamente, y antes de poder empezar a ejercer el notariado, tienen que cursar y aprobar la maestría en derecho notarial, ¿verdad? En Guatemala hay maestrías en derecho notarial. La primera, que se organizó en el año 1994, ¿verdad? En la Universidad Mariano Gálvez. Esa fue la primera maestría notarial que se organizó en Guatemala, de la cual pues el doctor Neri Muñoz y su servidor fuimos los primeros alumnos y los primeros profesores de notariado que estudiamos esa maestría y nos graduamos en esa maestría, ¿verdad? Se los comento, pues, es una situación personal, pero se los comento porque antes no existían las maestrías. Y claro, en el caso de Guatemala son optativas, ¿verdad? Es para precisamente quien tenga interés de profundizar los conocimientos en materia notarial, ¿verdad? Entonces, se tiene el nivel de maestría. Pero hay un nivel más alto, ¿verdad? La licenciatura es lo normal, lo que se obtiene para lo que ustedes están estudiando ahorita. Pero también se ha organizado, ya les dije yo, maestrías. Países como Costa Rica la tienen como obligatoria. Pero también ya otros países han organizado doctorados en derecho notarial. Y creo que está latente que este año se iba a abrir el doctorado en derecho notarial en la Universidad Mariano Gálvez, ¿verdad? Lo que ocurre es que estos estudios de posgrado siempre están sujetos a que haya demanda, a que haya alumnos. Y más o menos en todas las universidades donde hay posgrados, como son programas que autosostenibles, ¿verdad? Si hay alumnos que pagan, pues se pueden desarrollar, si no, no. Entonces, en promedio, la mayoría de facultades de derecho para desarrollar doctorados y maestrías exigen como mínimo que haya 15 alumnos, ¿verdad? Ese es el promedio. Puede ser que los exijan más, ¿verdad? Pero esto, pues, porque como les digo, son costos que se absorben de manera totalmente con autosuficiencia, ¿verdad? Es una autogestión. Para eso no hay presupuesto de las universidades, ¿verdad? En algunos países, en materia de doctorado en Derecho Notarial, el ejemplo más significativo lo tenemos en Argentina. En Argentina ya desde hace muchos años funciona la que se denomina Universidad Notarial Argentina. Le llaman la UNA, las iniciales, ¿verdad? Universidad Notarial Argentina, UNA.
A esa Universidad Notarial Argentina acuden muchísimos notarios de toda Latinoamérica, van notarios de Europa y de otros continentes con interés en el notariado latino, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos, pues, en administraciones ya lejanas, pues nos dieron la oportunidad de asistir a la Universidad Notarial Argentina a realizar estudios, ¿verdad? Hace eso aproximadamente unos 15 o 12 años, ¿verdad? Fuimos un grupo de 5 profesores a tomar cursos a la Universidad Notarial Argentina. Y pues ahí nos pudimos dar cuenta de que llegan notarios de todos los países de América Latina, del Caribe, llegan de Europa, donde se sigue el sistema latino, llegan de Asia, de África, donde se sigue el sistema latino, ¿verdad? Y la Universidad Notarial Argentina ha diversificado sus estudios, incluso ha creado algunas subsedes en otras regiones. Su sede central está en Buenos Aires, ¿verdad? Pero la ha ido extendiendo por la demanda que existe. Ese es un buen ejemplo. Luego, en otros países, para ingresar a la actividad notarial, a la función notarial, se han establecido sistemas de oposición. ¿Eso qué significa? Bueno, es una especie de concurso en la que se tienen que acreditar estudios realizados, méritos, experiencia, dominio y habilidades y aptitudes para el ejercicio notarial. Y los que obtienen las mejores notas, pues pueden ingresar a la función notarial. Esto en ciertos países, ¿verdad? En Guatemala, pues ustedes saben, basta con que se estudie a nivel de la licenciatura, se egresa con los 2 títulos de abogado y notario, ¿verdad? Y el grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y con eso basta, ¿verdad? También, pues, hay que comentar que en bastantes países, desde hace muchísimos años, siempre han estado separadas las carreras de abogado y la carrera de notario. Si alguien quiere ejercer las dos, pues tienen que estudiar las 2 carreras, ¿verdad? Tienen que estudiar las 2 carreras por separado. Y habrá impedimentos, porque en un momento podría ser contradictorio estar ejerciendo en un mismo asunto la abogacía y el notariado. Eso ya lo regulará cada país como corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces, también para poder contribuir a la solidez del ejercicio notarial, tenemos una organización legal del notariado en Guatemala, que es el que nos interesa, ¿verdad? Y esto implica estudiar de manera muy detenida, analizarlo independientemente de lo que voy a explicar, el contenido de los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Código de Notariado. En el artículo 2 del Código de Notariado vamos a encontrar lo que ahí se le denomina de manera genérica, ¿verdad? Dice el artículo 2, para ejercer el notariado se requiere, son requisitos, pues. La doctrina les ha llamado requisitos habilitantes, porque al satisfacerlos, entonces ya se puede ejercer el notariado, ¿verdad? Ya se puede ejercer el notariado. Y veamos, dice artículo 2, Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere 1.
ser guatemalteco natural. O sea, se entiende pues haber nacido en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Sin embargo, con la Constitución actual se modificó en cierto modo, ¿verdad?, esta situación, porque vamos a encontrar que la Constitución en su artículo 146 regula lo que se denomina naturalización y dice que son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley, ¿verdad? Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece la ley. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Un notario, ¿verdad?, que no nació en Guatemala, pero vive en Guatemala y se naturaliza, adquiere los mismos derechos, ¿verdad?, que un guatemalteco de origen que ha nacido en Guatemala, ¿verdad? Pero es el único caso que tenemos. Y eso es relativamente nuevo, pues. Relativamente, les digo, porque del año 85 para atrás, ninguno que no fuera guatemalteco de origen y había estudiado ya la carrera podía ejercer el notariado. Incluso los primeros casos fueron un poco complicados. A veces no quería acceder el colegio de abogados y notarios. En otros casos, el Archivo General de Protocolos no quería inscribir a los notarios, ¿verdad? Y algunos notarios, por ejemplo, hubo el caso de un notario estadounidense, estudió la carrera en Guatemala, pero no se naturalizó. Entonces se pudo inscribir como abogado, pero no como notario. Incluso se plantearon acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Internacional también, ¿verdad?, en búsqueda de subsanar esa situación. Pero eso es lo que tenemos en el momento actual. Bueno, entonces eso significa ser guatemalteco natural. Hay que ser mayor de edad, dice ese artículo 2, perdón. Es obvio, ¿verdad? Aunque ahora pues están egresando muchos notarios muy jóvenes, con un promedio de unos 24 años, ¿verdad? Con un promedio de unos 24 años. Pero ya son mayores de edad, ¿verdad? Se requiere, para ejercer el notariado, ¿verdad?, estar domiciliado en la República. O sea, los notarios tenemos nuestro domicilio, que para efectos del ejercicio notarial, nuestro domicilio es todo el territorio de la República de Guatemala. A eso la doctrina, al domicilio, la doctrina le llama el deber de residencia, ¿verdad? Aunque hay una excepción que regula el inciso 2 del artículo 6, porque el inciso 2 del artículo 6 regula que pueden ejercer el notariado los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a la ley. O sea, ellos no cumplen con el deber de residencia, no cumplen con el domicilio, pero la ley los autoriza. Tienen que ser guatemaltecos, ¿verdad?, haberse graduado de notarios, pero están ejerciendo funciones de carácter consular, ¿verdad?, o diplomático, ¿verdad? Entonces, siendo notarios, sí podrían ejercer el notariado si así lo desean. Bueno, luego dice el número 2 del artículo 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. En nuestro caso, pues sabemos que al graduarnos, al someternos a los exámenes técnicos profesionales, trabajar la tesis, defender la tesis y aprobar los exámenes,
pues ya nos tenemos que ir a colegiar, ¿verdad? Al colegiarnos ya ahí, vamos a registrar primordialmente el sello y la firma, ¿verdad? Porque los títulos, ¿verdad?, no se registran sino en la SAT actualmente y en la Contraloría General de Cuentas. Se paga un impuesto en ambos lugares, ¿verdad? Y queda registrado los títulos. Los sellos de registro se ponen al dorso del título, ¿verdad? Entonces hay que registrar los títulos. Pero los que vienen del extranjero pueden realizar un trámite que se llama de incorporación, ¿verdad? Pero está la limitante de ser guatemalteco de origen o por lo menos naturalizado. Entonces, usualmente no prosperan los trámites de incorporación. Les funcionan para la abogacía, pero el notariado se van por la exigencia de la naturalización, ¿verdad? Lo que pasa es que la incorporación es puramente académica y habría que incorporarle el tema de la naturalización. Ahora, el numeral 3 sí dice que es un requisito habilitante haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Les comento, en la práctica no se da así. A la Corte Suprema de Justicia no llevamos los títulos. No funciona así. Ya dije que se registran, ¿verdad?, en la SAT, se registran en la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, lo que sí registramos en la Corte Suprema de Justicia en dos lugares son la firma y el sello que debe llevar el nombre y apellidos usuales. Se registra en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el sello y la firma para poder ejercer la abogacía y para poder ejercer el notariado. El sello y la firma se registran en el Archivo General de Protocolos. Óiganlo bien, por favor. Hasta el día de hoy, eso es lo que ocurre. Más el agregado de que en algunos registros, pues nos han solicitado, ya desde hace bastantes años, que tengamos registradas nuestra firma y sello para evitar las falsedades o el uso indebido de firma y sello, ¿verdad? Pues teniéndolos ahí registrado, se evitan muchos problemas. Aún así, ya ven ustedes, en el registro de la propiedad, pues han operado bandas, son bandas delincuenciales, ¿verdad?, que utilizando firma y sello ilegítimos, pues han despojado de sus bienes a las personas. Pero eso es lo que dispone el artículo 2, numeral 3, ¿verdad? Aquí agrego que en la práctica, también para poder ejercer el notariado, aunque no lo dice aquí este artículo que estoy comentando, sí tenemos la obligación de ser colegiados activos. Eso significa, ni más ni menos, estar al día en el pago de nuestras cuotas gremiales, ¿verdad?, que son 105 quetzales trimestrales, son 4 trimestres, o sea que pagamos al año 420 quetzales. Y cuando hay alguna actividad extraordinaria, aunque en la mediocridad de las últimas juntas directivas del colegio de los últimos años, ya bastantes años, pues ya no se han desarrollado los magníficos seminarios que cada 2 años, congresos jurídicos que se celebraban cada 2 años,
de altísima calidad, ¿verdad? Cuando había congresos, pues se pedía una aportación extra, ¿verdad? Pero lo ordinario es eso, 105 quetzales trimestrales, 420 al año, que tiene una pequeña parte que va a la universidad, ¿verdad? Y lo demás para, pues, gastos de funcionamiento del colegio. Y el cuarto requisito que pide el artículo 2 del Código Notariado, ¿verdad?, es que para ser notario se requiere ser de notoria honradez. Es un requisito complejo. Y la desafortunada situación actual nos revela que hay muchos con el beneficio de la fe pública notarial, ¿verdad?, que en absoluto nunca demuestran su honradez, al contrario, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay parámetros, sino hay instrumentos de cómo establecer esa honradez, ¿verdad? Pero no es necesario tener ningún instrumento del otro mundo, ¿verdad? La comunidad, los vecinos, la misma familia sabe de nuestra conducta, si somos honrados o no somos honrados, si nos guiamos por principios éticos o no, ¿verdad? Pero ese es un requisito. Que en ninguna institución nos dice, va, deme su documento que acredite su honradez. Es muy subjetivo, pero lo tiene el numeral 4 del artículo 2 del Código de Notariado. Bueno, esos son requisitos que habilitan para ejercer el notariado. Pero ahora vamos a ver que hay causas que inhabilitan el ejercicio. Esas se llaman causas de inhabilitación. Las contempla el artículo 3 del Código de Notariado, ¿verdad? Y la doctrina les ha llamado causas de inhabilitación. El artículo 3 les llama impedimentos, ¿verdad? Son impedimentos. ¿Verdad? Esos son impedimentos, así los llama el artículo 3. Y dice el artículo 3, tienen impedimento para ejercer el notariado. 1. Los civilmente incapaces. Eso significa que si una persona que es notario, ¿verdad?, o quiere ser notario, judicialmente ha sido declarado incapaz o en estado de interdicción, ustedes ya estudiaron en derecho civil esa figura, ¿verdad? Entonces, eso constituye un impedimento, porque no goza de todas sus facultades mentales y volitivas. Y sabemos, y estoy diciendo pues que la función notarial implica una actividad de altísima responsabilidad. Entonces, por eso no pueden ser notarios los declarados incapaces o en estado de interdicción. Tampoco, o sea, tienen impedimento para ejercer el notariado los toxicómanos y ebrios habituales, pues los que tienen sujeción a una o adicción a una droga, los drogadictos, ¿verdad? Porque tampoco van a estar en el goce pleno de sus facultades mentales y volitivas al momento de ejercer el notariado, porque se sabe que todas esas sustancias deterioran las funciones mentales, deterioran la parte incluso física y orgánica. Entonces la ley pretende que los notarios pues tengamos salud física y mental, si no, no podemos realizar la función que se nos encomienda, ¿verdad? Por esa misma causa, también tienen impedimento para ejercer el notariado, según el numeral 3 del artículo 3, los ciegos, los sordos,
los mudos, los que adolecen de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, o sea, de la función notarial. Más de alguno siempre dice, eso es injusto, es discriminación. No, aquí sí no aplica, porque tampoco se podría alegar una violación a derechos humanos. Más bien se violarían los derechos humanos de los interesados, de los clientes, de las partes de la sociedad, si le damos la posibilidad de que ejerzan la función pública del notariado una persona que no mira. Lamentablemente, pues desafortunadamente, así es. Si no mira qué es lo que firma y quién firma, si no lo oye lo que le dice el que otorga un testamento, o sea, ahí hay impedimento, ¿verdad? Obvio. Son puramente impedimentos naturales. También el numeral 4 del artículo 3 dice que también tienen impedimento para ejercer notariado los que hubieran sido condenados por algunos de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación, ¿verdad? Aquí decía que señalan los artículos tales y tales, pero aclaro, este código que empezó a regir en 1946, ¿verdad? Pues en ese artículo no ha sido reformado, ¿verdad? Por lo tanto, esa parte hay que actualizarla, lo cual ustedes van a hacer, ¿verdad? De aquí para el jueves, busquen en su código penal, ¿verdad? ¿Qué artículos recogen esos delitos? Pues repito, el código pues data de diciembre de 1946, ¿verdad? Y entró en vigor el 1 de enero de 1947. Entonces, se rigió por el Código Penal que estaba vigente en esa época. Ya después hubo incluso 2 códigos penales posteriores, ¿verdad? Entonces, una pequeña tareita, un trabajito, ustedes ya recibieron derecho penal, se van a la parte especial del Código Penal y miran qué artículos recogen los delitos que menciona el numeral 4 del artículo 3. Bueno, entonces, esas son lo que se denominan impedimentos, que la doctrina dice que son causas de inhabilitación. Ahora bien, el siguiente artículo, el artículo 4, regula lo que la doctrina le ha llamado causas de incompatibilidad. Solo hay que decir que lo que regula el artículo 3, ¿verdad?, son impedimentos absolutos. Son absolutos. Es decir, esos son insoldayables, ¿verdad? No se pueden reparar. Pero lo que señala el artículo 4 sí tiene carácter relativo. Puede ser de carácter temporal. Por eso se llama causas de incompatibilidad. Porque las personas que son notarios, pero están dedicados a alguna otra actividad que hace incompatible la actividad a la que se dedican con el ejercicio del notariado. Si abandonan esa actividad, pues pueden seguir ejerciendo el notariado sin ningún problema. Y veamos cuáles son. Dice artículo 4, no pueden ejercer el notariado: 1, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, los que mencioné ahí en el artículo anterior.
Hoy, pues, la terminología es distinta porque varió el proceso penal, ¿verdad? Entonces serían todos aquellos que están sometidos a algún procedimiento penal. Pero imaginen ustedes, obtienen un beneficio, ¿verdad? O se declara sin materia un asunto de tipo penal, ¿verdad? Entonces ellos pueden seguir ejerciendo el notariado. Será solo mientras está en esa etapa procesal y no se ha dirimido su situación, ¿verdad? Por eso es que es transitorio. Bueno, ese es un caso. También no pueden ejercer el notariado los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Es decir, la jurisdicción significa el ejercicio, pues, de la toma de decisiones en órganos especializados, ¿verdad? Quienes tienen esas funciones públicas, pues no pueden ejercer el notariado mientras las estén ejerciendo. Si ya no ejercen esas funciones y son notarios, pues, y si quieren, pueden seguir ejerciendo el notariado, ¿verdad? Número 3, no pueden ejercer el notariado los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, y tampoco los funcionarios y empleados de las municipalidades que devengan sueldos del Estado o sueldos del municipio, ¿verdad? Y tampoco puede ejercer el notariado el presidente o presidenta del Congreso de la República. Si es notario, pues, ¿verdad? Eso significa que los diputados sí pueden serlo. El presidente del Congreso no, pero los demás diputados sí son notarios, ¿verdad? Igual si hubiera en el Congreso empleados administrativos que son notarios, podrían ejercer notariado siempre y cuando su trabajo no sea de tiempo completo. Si es de tiempo completo, pues no se podrá, ¿verdad? Esa es la condición. Suele pensarse en los que trabajan medio tiempo, incluso algunos que tengan 6 horas. En la práctica yo he conocido gente que trabaja 7 horas, dicen, ¿verdad? Nominalmente. Entonces, ellos alegan, bueno, dicen que no sea de tiempo completo, ¿verdad? ¿Verdad? Que no sea de tiempo completo. Esto del tiempo completo se menciona adelantito en otra parte que voy a indicar. Bueno, también se dice que no pueden ejercer el notariado los notarios que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil, o sea, del año natural, ¿verdad? O por más tiempo que no hayan cumplido con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Y el artículo 37 lo que regula son 3 obligaciones, ¿verdad?, que tenemos los notarios. Remitir al director del archivo de protocolos, ¿verdad?, los testimonios bueno, mejor veámoslos en el orden. En el inciso A dice que hay que remitir al archivo de protocolos dentro de 25 días hábiles siguientes a otorgar cada escritura el testimonio especial. Ese testimonio especial va para el archivo de protocolos. Si se incumple durante un trimestre, queda uno inhabilitado. Pero se puede resolver, se paga una multa por cada testimonio, se traen los testimonios, se pide una constancia de que ya se cumplió y se puede seguir ejerciendo. Por eso es que son transitorios, ¿verdad? También otra obligación es dar aviso ante el archivo de protocolos, ¿verdad?, de lo que concierne a los instrumentos públicos que se cancelan en el protocolo. De cada instrumento cancelado se envía un aviso al archivo de protocolos, no se extienden copias ni testimonios porque eso no nace a la vida jurídica. Pero si se incumple, ¿verdad?,
durante un trimestre con esa obligación, también no se puede ejercer el notariado. Y también el inciso C del artículo 37 contiene otra obligación referida a que hay que remitir al Archivo General de Protocolos un aviso, ¿verdad? Que se llaman avisos trimestrales, donde uno informa cuál fue el instrumento público que autorizó, o bien que no autorizó ninguno, o que solo hubo un instrumento público pero que se canceló, depende, ¿verdad? Omitir ese aviso durante un trimestre también implica que no se puede ejercer notariado. Si se subsana y se cumple, pues se puede seguir ejerciendo el notariado, ¿verdad? Esos son las denominadas causas de incompatibilidad, ¿verdad? Que son de carácter temporal, ¿verdad? Ahora bien, eso lo regula el artículo 4. Pero el artículo 5 regula lo que aquí la doctrina guatemalteca se le ha denominado casos especiales para el ejercicio. Entonces dice el artículo 5, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, o sea, del artículo 4, ¿verdad? Las siguientes. 1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Es decir, los que ejercemos docencia, tanto a nivel de primaria, secundaria, diversificado, en el sector público, o los que ejercemos la docencia en la Universidad de San Carlos, podemos ejercer el notariado sin ninguna restricción, ¿verdad? Sin ninguna restricción. También el numeral 2 autoriza a que puedan ejercer el notariado. Fíjense, pues, oigan, dice, los que son abogados, consultores, consejeros, asesores o miembros o secretarios de comisiones técnicas, comisiones consultivas, comisiones asesoras de los organismos de Estado, de un ministerio, de una secretaría, etcétera, ¿verdad? Así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, o sea, director del Diario Centroamérica, es el diario oficial. Pero aquí viene la condición: cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. O sea, todos los que dicen, bueno, soy asesor del Ministerio de Finanzas, soy consultor del Ministerio de Economía, ¿verdad? Muy bien. Y soy notario. Si no son de tiempo completo, pueden ejercer el notariado. Si son de tiempo completo, no, ¿verdad? De algún modo quedó suprimido el numeral 3, que decía que también pueden ejercer el notariado los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Hubo una reforma que prácticamente ha eliminado esos órganos, ¿verdad? Entonces, el numeral 4 sí aplica. También pueden ejercer el notariado, hay que entender acá, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, pero no el alcalde, ¿verdad? El alcalde en ningún caso puede, si es notario, en ningún caso podría ejercer el notariado. También el numeral 5 se suprimió, ¿verdad? Y el numeral 6 dice que también pueden ejercer el notariado los miembros de las juntas de conciliación
de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo. Ya eso ustedes lo estudiarán en su derecho laboral que han empezado a recibir, ¿verdad? O ya recibieron. Y también pueden ejercer notariado los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta, siempre y cuando sean notarios. Bueno, entonces se dice que son casos especiales. Pero también el artículo 6 y 7 se podría decir que tienen otros casos especiales. El artículo 6 nos dice, pueden también ejercer el notariado. 1. Ese 1, por favor, espero que tengan su código ahí, a la par, y vayan anotando las cosas que les explico. Porque ese numeral 1, de hecho, está derogado, ¿verdad? Y se lo voy a leer tal y como está, aunque repito, ya no aplica. Porque decía, artículo 6, pueden también ejercer el notariado. 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de honorarios que le correspondieren. Bueno, etcétera. Esto ya no está vigente. Porque la ley del organismo judicial, ¿verdad?, expresamente, de manera taxativa, de manera contundente, ¿verdad?, ¿qué nos dice? Que los jueces, cualquiera que sea su categoría, no pueden ejercer el notariado. Eso lo dice el artículo 70 en su inciso G, la literal G, del artículo 70 de la ley del organismo judicial. Repito, artículo 70, literal G. Ningún juez puede ejercer ya a partir de esa ley el notariado, ¿verdad? Aunque ahora ya no hay necesidad, en la mayoría de pueblos, incluso los más lejanos, hay notarios. Pero ese numeral 1 del artículo 6 está derogado tácitamente por el artículo 70, inciso G, de la ley del organismo judicial. Los otros sí están vigentes. Pueden también ejercer notariado, y esto ya lo había dicho, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley, ¿verdad? Y también pueden ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para ejercer la función notarial, la que no podrán ejercer con carácter particular. Ese es el caso del escribano de Cámara y Gobierno, o sea, el notario del Estado de Guatemala. Solo hay uno. Entonces ese funcionario ejerce el notariado, pero para el Estado exclusivamente. De tal manera que ese escribano del Estado de Guatemala no puede ejercer el notariado a título particular. Ojo, porque devenga un salario del Estado. Ese lo nombra el Ministerio de Gobernación. De ahí depende. Bien, y finalmente, también hay otro impedimento, ¿verdad?, que regula el artículo 7 y que establece, artículo 7, los abogados, ¿verdad?, tiene que entenderse que son abogados y notarios, como en el caso de Guatemala, ¿verdad? Bueno, entonces los abogados y notarios debería entenderse, ¿verdad?, titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar documentos en que comparezcan, se entiende que como abogados, ¿verdad?, o que tengan interés directo como abogados
en dichas instituciones. Sí pueden actuar, dice, en las actas de sorteo y remate, ¿verdad? Pero en las demás no. Imagínense autorizar una escritura de mutuo y ahí hay notarios que hacen la revisión y el seguimiento de los mutuos en los bancos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces el contenido fundamental del tema 3. Aclaro que en el programa, en el tema 3, está incluido lo concerniente a derechos, obligaciones y deberes del notario. Pero esos los dejamos para estudiarlos cuando nos refiramos en el tema número 7 a los derechos y deberes y prohibiciones que tiene el notario en el marco de la relación notarial cuando entra en el vínculo con sus clientes, con las partes, ¿verdad? Ahí los vamos a estudiar. Entonces, por eso los sacamos de esta parte en este tema 3. Por favor, tomen nota de que conforme al programa, el tema 4, que nos tocaría ya el jueves, se refiere al régimen disciplinario del notario. Pero indiqué desde el principio, no lo vamos a ver acá como punto 4. Lo trasladamos para trabajarlo en el tema número 8. El tema número 8 se llama responsabilidad profesional del notario, ¿verdad? Y la responsabilidad del notario es civil, penal, administrativa y disciplinaria. Entonces, este tema 4 es la disciplinaria. Lo arrastramos, por decir, con un nombre, nos lo llevamos para el tema 8. Entonces, a partir del jueves, entro a desarrollar el tema 5, que se refiere a la función notarial, a la actividad notarial propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan la tareita de buscar en el Código Penal qué artículos le corresponde a los delitos que están mencionados en el numeral 4, ¿verdad? Del artículo 3 del Código de Notariado. ¿De acuerdo? Bueno, si hay algún comentario, alguna duda, pues con gusto. Y si no, pues el jueves estaríamos con el siguiente tema. Diga. Con relación al artículo 3, numeral 3, cuando habla de defecto físico, podría ser alguien que haya tenido algún accidente, haya perdido algún miembro de su cuerpo. Fíjese que no pudiera firmar, ¿verdad? Porque se afectó los miembros superiores, ¿verdad? Ahí no hay posibilidades, pues, porque hay que firmar, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Sí, diga. Una molestia. ¿Tendrá usted el número del WhatsApp donde podemos comunicarnos? Porque he puesto como 3, 4 mensajes y nadie me responde. No tenemos número de WhatsApp. Yo las comunicaciones, las que tengan necesidad de hacer, las pongo en Classroom, cuyo código ya lo tienen ustedes, se publicó, ¿verdad? ¿Podría repetir el código o es este mismo? Es el código de Classroom es distinto al enlace con el que entramos a la clase. Ya el código de Classroom, eso se los mandé a los correos que me dieron. Pero yo no tengo ese, no sé quién me lo pueda proporcionar de los compañeros. Muchas gracias. Sí, ese se envió a los correos que en procesamiento de datos ustedes registraron. Buenas noches, licenciado. Está en la página de la USAC, en enlaces. Solo tiene que buscar en la página. Sí, está en la página de la facultad.
tiene todos esos datos también, ¿verdad? Solo que hay que, pues, con el uso del Internet, incorporarse a la página de la facultad, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Sí. Una consulta. Le comento que yo estaba revisando el Google Calendar para organizar las clases y me salió la notificación que usted agregó clases ya en marzo. Entonces no sé si esas se van a quedar allí o usted las va a borrar para actualizar en el horario que corresponde. ¿Cómo en marzo? ¿No tenemos clases en marzo, pues? Sí, pero aparecen a las 2 de la tarde, aparecen en las horas. Por eso le consultaba para que... por favor. Sus horarios ustedes lo saben. Se les dieron desde el principio. Nuestras clases son todo el semestre. Usted ya tiene 4 años de estar en la facultad. Todo el semestre es a la misma hora, en la misma sección. Al cambiar de semestre, ¿verdad? Puede hacer que la cambien de sección, pero nuestro horario es de 17:30 a 20:30. Sí, licenciado. De 17:30 a 19 y el segundo periodo de 19 a 20:30, ¿verdad? Licenciado, yo mencionaba porque, digamos, yo uso mucho el Google Calendar y aparece casi pero que ese no vale, a marzo su horario. Ese Entonces, si usted puede no es válido. Ese no es aplicable. Es solo en los horarios contemplados. ¿Ya? De acuerdo, entonces... Así es. Licenciado. Buenas noches. Diga, compañera. Fíjese que yo tengo una duda, no sé si me puede explicar usted cuando dijo en las prohibiciones o impedimentos de los abogados, pero después nos trasladamos al artículo 4, el numeral 4 también, y se refiere a los que hayan incumplido durante un trimestre. Nos trasladamos al artículo 37. Sí. Y el inciso B. No me quedó claro ese inciso, ¿me lo podría explicar? ¿Pero qué no le quedó claro el inciso? Si ahí está literal, pues ese no es para memorizarlo. Ahí dice claramente dar dentro del mismo término indicado en la literal anterior, o sea, 25 días. Y ante la misma dependencia, o sea, ante el archivo de protocolos, ¿verdad? Hay que extender un aviso, ¿verdad? Del menor valor cuando se cancela un instrumento público. Ese es el caso. Si se omite durante un trimestre, pues también hay impedimento para actuar. Se solventa y ya puede seguir ejerciendo el notariado, ¿verdad? Ya. Ajá. Ya. Gracias, licenciado. Sí. Disculpe. ¿El compañero había pedido la palabra junto con la otra compañera? Sí, licenciado. Sí, Disculpe buenas noches. Sí, perdón. Perdone, compañera, pero él había pedido la palabra antes. A ver, compañero. Sí, fíjese que me surge una duda con el artículo 3, inciso 4, porque según nos dijo que son unos que no se pueden reparar. Entonces, en el inciso 4 dice que son delitos de robo, falsedad, hurto. Y sí, pero cuando sean condenados. Si él fue condenado, cumplió su condena, pasa el tiempo que permite la ley para solicitar su solvencia, sí puede repararlo. No, ahí es un impedimento permanente. Es que cómo se va a dar confianza en quien fue condenado por falsedad, aunque cumpla la pena, ya él queda totalmente fuera de la posibilidad de ejercer. O sea que esto de que él vaya y haga el trámite en la policía y saque su solvencia. Eso es para otros efectos, compañero. Eso es para otros efectos de la vida civil. Pero profesionalmente, ahí ese es absoluto para el ejercicio del notariado, ¿verdad? Muy bien, licenciado, gracias. No se le puede confiar la fe pública a quien mintió, a quien falsificó. ¿Cómo? Y fue condenado por eso. Solo me surgía la duda porque como existe el trámite en la policía en la que... Sí, pero eso tiene un nombre. Usted estudió Derecho Penal. ¿Cómo se llama? Eso se llama solvencia de antecedentes. No, pero es un procedimiento de rehabilitación, ¿ya? No es solo una solvencia. Es un trámite que seguramente en Derecho Penal se los explicaron, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero el carácter absoluto es por eso, compañero, ¿verdad? Ahí lo que se tutela es que
pues carece de los atributos suficientes al haber cometido esos delitos, ¿verdad? Muy bien. La compañera que estaba con una pregunta. Gracias, licenciado. Disculpe, en el artículo 5, numeral 3, los miembros del Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción, usted dijo que era como un impedimento, pero dijo un número de decreto. No, es que eso se reformó, ¿verdad? Eso se reformó por una disposición interna de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, prácticamente ya esos tribunales de conflictos de jurisdicción ya no funcionan. Es por esa situación. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, entonces repito, para el día jueves empiezo el tema 5, que es la función notarial. Así que les deseo feliz noche y nos vemos Feliz noche, licenciado. jueves. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Igualmente, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Igualmente.